Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros estar acompañándolos esta noche de hoy. En nombre del capítulo de hipertensión arterial de la Sociedad Colombiana de Cardiología les damos bienvenida a este simposio en el que contamos con la participación de compañeros y grandes amigos y profesores del capítulo, con el que hemos desarrollado importantes actividades en beneficio de elevar un poco el conocimiento y el nivel académico de todos los afiliados a la sociedad y de todas las personas que son bienvenidas a participar en estos seminarios y en estas citas ya tradicionales de la Sociedad Colombiana de Cardiología por este canal al que nos hemos ido acostumbrando poco a poco en estos tiempos de pandemia. Vamos a tratar de hoy unos temas un poco diferentes con respecto a lo tradicional del manejo de la hipertensión arterial, abordando otras perspectivas y otros enfoques de la hipertensión arterial con un poquito más de detalle, con un poquito más de profundidad, tratando de ampliar un poco este conocimiento que queremos transmitir e incrementar desde el capítulo de hipertensión arterial de la sociedad. Agradecemos también al Laboratorio Menarini por el apoyo que nos ha dado para este simposio, para la realización del mismo, y agradecemos contar de manera ininterrumpida con su colaboración y apoyo durante tantas actividades que hemos podido realizar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces nuestro temario. Vamos a dar inicio con una conferencia a cargo del doctor José Miguel Parra. El doctor José Miguel Parra es internista cardiólogo de la Universidad del Rosario y es cardiólogo actual de la Fundación Salud y de Telemedicina de Colombia. El doctor nos va a hablar un poco acerca de lo que nos han enseñado los últimos congresos y eventos a nivel mundial con respecto al manejo de los pacientes con hipertensión arterial. Doctor José Miguel, buenas noches y bienvenido al escenario. Buenas noches. Javier, muchas gracias por la invitación para poderles hablar de la hipertensión arterial en el marco del Congreso, principalmente del Congreso Europeo de Cardiología. Este Congreso yo pienso que va a dar muchas pautas con respecto a que es muy ventajoso poder ver estas charlas a que es muy ventajoso poder tener estas charlas en video. De esa manera, pues uno puede verlas en cualquier momento. El Congreso se presentó y se pudo ver durante todo el mes de septiembre. Posteriormente, pues estuvo para los miembros, puede seguirlo viendo por todo el resto del año. Igualmente, pues uno puede disfrutar de las charlas porque pues básicamente puede verlas en cualquier momento, puede pararlas en cualquier momento, y es que durante 15 minutos el expositor que tiene para dictar su charla pues da por hecho muchas cosas que el oyente debe saber. En estas charlas pues uno puede parar la grabación y poder mirar de qué se tratan los estudios o fusilarlos, como en este caso. Se presentaron unos 4.279 trabajos, los cuales por lo menos unos 1.879 fueron por lo menos unos 1.800 fueron presentaciones, los otros fueron póster, y un congreso que debía comenzar en viernes, terminar en lunes, les tocó comenzar en sábado y terminar en lunes, les tocó comenzarlo el viernes y terminarlo el martes. Las charlas pues fueron muy nutridas, hubo muchísimos temas, el grupo de Europa Occidental, todos ellos presentaron una buena cantidad de trabajos. Asia, especialmente China, presentaron también trabajos, Australia, América del Norte, Canadá también los presentaron, y los latinos, pues México,
Brasil, Argentina presentaron uno que otro trabajo, hasta Venezuela, con todo lo mal que están, también presentaron su trabajo. Y Colombia, pues, por lo menos hasta donde yo vi, brilló por su ausencia. Yo me dediqué a dos temas. Por una parte, a la fibrilación auricular. Las guías de fibrilación auricular me parecieron fabulosas. El manejo integral me parece que es lo que se debe hacer en este momento. Ya nos tenían tramados de que lo único que hay que hacer en fibrilación es anticoagulación. Con respecto a la hipertensión arterial, se presentó, voy a hablar principalmente de una charla que me pareció la más interesante. Comenzó con una crítica. ¿Cómo es posible que la hipertensión arterial, con todo lo compleja que es, con toda la cantidad de variantes que tiene y con toda la cantidad de causas que tiene, y nosotros dependamos apenas de un tensiómetro para saber en qué se encuentra la enfermedad? En este momento lo que prima en todas partes pues es la medicina de precisión, por lo menos en los países desarrollados. Se ha dejado a segundo plano la medicina basada en la evidencia, y de hecho pues es básicamente lo contrario, porque mientras que en medicina basada en la evidencia se tienen que meter la mayor cantidad de personas en una enfermedad, aquí es al contrario. Sin tener en cuenta las diferencias de los individuos. Aquí el individuo sí es importante. Se tiene en cuenta su carga genética, el medio ambiente, el estilo de vida para cada una de las personas, y eso hace que eso es básicamente la medicina de precisión, es dar el tratamiento adecuado a la persona correcta en el momento preciso. Eso es medicina de precisión. En el momento en que se hace eso, inclusive la llaman medicina personalizada. Pero la hipertensión arterial, ¿hasta qué punto puede llegar a tener eso? Si se pudiera realizar medicina de precisión en las enfermedades más prevalentes, en realidad el costo disminuiría cantidades hasta un 50% en enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedad cardíaca, hipertensión. En todas ellas se pudieran disminuir en una gran cantidad y con muchos mejores resultados. La medicina de precisión ha demostrado ser importante, y se comenzó a trabajar y se sigue trabajando en cáncer, especialmente en el melanoma metastásico. Por ejemplo, este medicamento ha demostrado ser muy efectivo en los cánceres biliares. Estos medicamentos han demostrado ser efectivos en el cáncer de próstata igualmente. El otro aspecto que también se ve son en las enfermedades congénitas. Ha tenido una gran importancia. Se han hecho estudios muy importante, y se ha avanzado con el síndrome de Marfan, con el síndrome de Loeys-Dietz, que tiene algunas cosas parecidas al Marfan, con la agravante de que es mayor, generalmente aparece con dilatación del callado aórtico y muy fácilmente hacen disección aórtica. Igualmente en el Ehlers-Danlos. Con respecto a la hipertensión arterial, pues hay varios aspectos todavía, precisamente por su gran complejidad, biomarcadores metabolómicos o proteómicos que no han permitido que sea más precisa la hipertensión. En realidad, la hipertensión secundaria sí se han hecho, y en Europa se está trabajando muy bien en ese sentido, para el aldosteronismo primario, feocromocitoma, estenosis de la arteria renal. Bueno, los pacientes diabéticos ya nosotros tenemos evidencia con empagliflozina, dapagliflozina, de la importancia que tiene este tipo de medicina. Se están haciendo muchos estudios desde el punto de vista de lípidos, particularmente con las apoproteínas, este medicamento, con la proteína y con la partícula pequeña y densa también se han hecho, ya que hay muchos pacientes que sin necesidad de tener cambios en su estilo de vida, ya genéticamente vienen con una carga importante de esta proteína. En el caso de la ApoC3, hay este medicamento que es una copia
en espejo de la proteína, de la apoproteína, y se va a pegar a ella, al RNA mensajero, de tal manera que lo bloquea y no permite que entre al mensajero. Recordemos que el RNA mensajero es la plantilla con la que se van a formar las proteínas en el ribosoma. Entonces, al bloquearlo, pues no lo hace. Y con una gran eficacia, disminuciones de triglicéridos del 75%, en colesterol LDL del 25%, en la ApoB del 33% y aumentos en el 75% del HDL. En igual forma, como les decía, la apoproteína A, que tiene que ver con la ApoB100, también en igual forma, teniendo en cuenta el estudio ICES que se presentó en el 2015, también se le sacó su molécula, que es un oligonucleótido antisentido, que es una copia, como les decía, en espejo del oligonucleótido y de la apoproteína, y de esa manera la bloquea e impide que se hace. Se presentó igual con una efectividad importante. Se presentó un avance del estudio, de los estudios Orión 10 y Orión 11. Uno pensaría que ya aislaron fino con los inhibidores de la PCSK2 y realmente pues con este estudio y con esta proteína, con este medicamento que es una copia en espejo del RNA mensajero de los CSK2, pues entonces eso hace que no se produzcan. Realmente lo que pasa es que al bloquearlo, pues no permite que se produzca el PCSK2. Y ha demostrado una tremenda efectividad. Es muy seguro y con una tremenda efectividad, y la ventaja más importante de todas es la dosificación. Una ampolla subcutánea cada 6 meses, lo que hace que sea un tratamiento bastante cómodo y que disminuye efectivamente en una gran cantidad los lípidos. En arritmias, igualmente, este producto se ha estado trabajando, ha demostrado que es efectivo en taquicardias ventriculares. Hay un pequeño problemita, y es que produce mucho anticuerpo, y están tratando de arreglar ese aspecto. Con respecto a la fibrilación auricular, se ha demostrado que hay una proteína que tiene que ver con la remodelación de las aurículas y que hace que se presente más fácil y más rápidamente eso. Bueno, pues ya hay un medicamento que bloquea esta proteína. Con respecto igualmente a la remodelación en falla cardíaca, se están trabajando igualmente los RNA. Bueno, pero volviendo a la hipertensión, el conferencista dice que el principal problema de la hipertensión es en los países subdesarrollados, en quienes cándidamente dice que las enfermedades transmisibles están disminuyendo y que las enfermedades no transmisibles como la hipertensión están aumentando por efecto de la globalización, con el agravante de que en estos países pues la hipertensión arterial no es bien controlada porque no se hacen tratamientos efectivos, tanto que este congreso de hipertensión, el Congreso Internacional de Hipertensión, dice que no importa que se sigan o no unas guías, mientras les dé alguna hipertensión, pues algo les debe funcionar. Una variante de la genética y la epigenética es la farmacogenómica, que son los productos que acabo de mencionar, pero igualmente también revisan el manejo de medicamentos que nosotros utilizamos corrientemente y que hacen que que funcionen o no funcionen, o que se presenten una cantidad de efectos secundarios. Por ejemplo, si uno administra lopurinol a una persona que tiene un gen, este tipo de gen, pues va a tener la posibilidad de que se presenten reacciones adversas, inclusive un Steven Johnson, en personas que se utilicen estatinas, rosuvastatina, simvastatina, y tengan estos genes, pues hace la posibilidad de que sean malos transportadores, y eso hace que se puedan producir fácilmente miopatías. Ojo, miopatías. Para hablar de rhabdomiólisis hay que hablar de mioglobinuria y de niveles de potasio.
En igual forma, si uno administra clopidogrel, pero tiene este gen, lo más probable es que el clopidogrel no le vaya a funcionar para nada. Con la warfarina, pues hay varios genes que interfieren mucho en la mediación de esto y eso hace que realmente el manejo sea muy dificultoso, por eso hay necesidad de estar haciendo INRs cada rato. La FDA tiene este link en el que se puede ver y que se está actualizando continuamente con respecto a toda esta clase de medicamentos. Pero volviendo a la hipertensión arterial, con toda la cantidad de causas en ese abanico que va entre lo genético y el medio ambiente, en toda esta cantidad de causas, pues realmente la única que tiene buen futuro para manejarse en estos momentos, pues son los síndromes monogénicos. Pero pues debería hacerse un estudio de tal manera que si don Pedro Pérez, su problema principalmente es una actividad importante del sistema simpático, seguramente ayudado por su adicción al café y por una resistencia a la insulina, pues esos serían los productos que se deberían manejar para poder controlar la tensión arterial. Si doña Lasteria Rojas, su principal problema es actividad del sistema retina-angiotensina, una gran cantidad de estrés oxidativo por otra serie de factores y la dieta, pues esos serían los aspectos que se deberían tener en cuenta, ya que en estos momentos pacientes, se sabe que los pacientes tratados con hipertensión arterial, el 55% de los pacientes no están adecuadamente tratados. Ahora, ¿qué es importante entre la genética y el estilo de vida? Este es un estudio, recordaron el estudio TROPHY que se presentó en el 2006, en el cual se buscaron una serie de pacientes con tensión arterial normal alta, es decir, con tensiones sistólicas entre 130 y 139 y 85 y 90. En esos pacientes, ese grupo de pacientes, se les hizo una instrucción adecuada para que hicieran cambios en su estilo de vida. Y se dividió en dos grupos. A uno se les dio candesartán y al otro se les dio placebo. Al cabo de 2 años se suspendió el candesartán y se vio que la diferencia era grande. Habían podido desarrollar hipertensión arterial en un 50% los que venían con placebo. Pero la situación es que 2 años después, los pacientes que habían tenido candesartán habían aumentado más y la diferencia ya no era tanta, era apenas de un 16%. Este estudio que está haciendo esta doctora Elizabeth Murray es una especialista en cibermedicina, todo lo que tiene que ver con medicina electrónica. Entonces ella buscó pacientes que tenían fibrilación, que tenían hipertensión arterial, que tenían familiares, que tenían antecedentes familiares de hipertensión arterial y les hizo un estudio muy preciso. Se le buscaron 314 parámetros para poderlos revisar a todos ellos y los dividió en dos clases de pacientes. Los pacientes juiciosos, que hacían ejercicio, que no se dejaban engordar, que tenían una dieta adecuada, etcétera, contra los desjuiciados, que eran exactamente lo contrario. El estudio se va a presentar el próximo año, pero pues hay un precursor de ellos que se presentó, precursor porque inclusive es del mismo sitio, que se presentó en 2018, que demostró que la parte genética realmente tiene muy poca importancia, que más importancia tiene los cambios en el estilo de vida y que hacen que el riesgo sea mayor de todas maneras, mientras que personas que han podido tener su estilo de vida mejor, pues realmente tienen tanta posibilidad de tener hipertensión como cualquier otra persona que no tenga aspectos. Otros aspectos que tienen que ver con la genética, pues tienen que ver, por ejemplo, con la metabolómica. Resulta que los pacientes en Sudamérica, los negros africanos, todavía pueden decir negros los africanos, los negros, por encima de los 50 años, la prevalencia de hipertensión arterial es
está del 77.9%. Y se ha visto que ellos, su problema básicamente es que sus arterias se ponen muy rígidas muy pronto. En este estudio metabolómico, en el que se vio que los aminoácidos que conforman el colágeno de las paredes arteriales, que son metionina, serina, glicina, hidroxiprolina, todas ellas están en mínima cantidad porque son eliminadas mucho por la orina. Entonces eso hace que este colágeno sea de mala calidad y por eso sean las hipertensión arterial con respecto a los pacientes blancos que no tienen este problema. Entonces, ese es un aspecto. El otro problema que tiene la hipertensión arterial es la falta de adherencia. Entre más pastillas se le dé al paciente, menos posibilidades hay de que la tomen. Y por lo tanto, eso hace que los pacientes no tengan entonces un control adecuado. Con respecto al gen UMOT, por ejemplo, también teniendo que ver con la parte genética, en un estudio que se presentó en el 2011 que mostraba que hay dos clases de genes, uno que es sensible a la sal y el otro que es resistente a la sal, y por lo tanto pacientes que desencadenan hipertensión arterial, pues seguramente lo más probable es que los pacientes que son sensibles con genotipo AA, que son sensibles a la sal, pues el hecho de darles principalmente diuréticos, pues va a mejorarlo. Este es un estudio que están haciendo precisamente en la universidad, en la que hacen cambios intermitentes con el diurético para ver cómo se comportan esta clase de pacientes. El tratamiento, pues el tratamiento, básicamente el tratamiento, tuvieron en cuenta las guías NICE, en las cuales se tienen en cuenta cómo se deben manejar mientras tanto a los pacientes. En todos ellos hay que tener en cuenta que lo más importante es cambios en el estilo de vida y por supuesto hay que tener en cuenta las comorbilidades. Pero entonces en la primera etapa, pacientes hipertensos, diabéticos, pues se debe iniciar con IECA o ARAS, y pacientes también de menos de 55 años igualmente, y por el contrario, pacientes por encima de 55 años en los negros africanos o en los afroamericanos. Recordemos que los afroamericanos el mecanismo es diferente. En ellos el problema más importante es la retención de sal. Por allá en los años 80 o 90, en una de las guías de hipertensión daban una idea que me pareció que es muy válida con respecto a estos pacientes, ya que estos provienen de África, venían en la Edad Media en condiciones absolutamente infrahumanas, 2-3 meses navegando para llegar a América, y entonces la mortandad era mucha. ¿Quiénes sobrevivían? Pues los más aptos, ley de Darwin, los retenedores de sal, y es por eso que seguramente en ellos se aconseja el canales de calcio. Las guías se están unificando, si nos damos cuenta, las guías ISH, por ejemplo, en este momento también mencionan que debe procurarse bajar la tensión arterial de 140-90 en el día y de 135-85 en la noche, y a las personas, a los adultos mayores o frágiles, pues se debe bajar 150-90 en el día y 145-85 en la noche. Hay que tener en cuenta que en los pacientes renales esto también es importante porque la presión de perfusión renal es más alta en los pacientes con falla renal. Un minuto, Básicamente, doctor Parra, por favor, un minuto nos queda. Listo. Entonces, básicamente hay varias cosas que hay que tener en cuenta para poder llegar a la medicina de hipertensión. Preguntas correctas, datos correctos, y eso nos lleva seguramente a un tratamiento correcto. Entonces, en un futuro, seguramente cuando haya mejores biomarcadores, hay una posibilidad de que esta hipertensión pueda ser manejada con medicina de precisión. Bueno, muchas gracias. Doctor Parra, muchas gracias por esta muy completa y amplia
presentación y resumen de lo que sucedió en el Congreso Europeo. Vamos a dar rápidamente paso al doctor José Rosso. Doctor José Rosso es internista cardiólogo, coordinador del Servicio de Cardiología de la Clínica Reina Sofía de la organización Keralty, quien nos va a hablar sobre un tema muy importante del día a día con respecto al manejo de la hipertensión arterial en los pacientes con EPOC y asma que coexisten de manera muy importante. Doctor Rosso, bienvenido y muchas gracias. Se fue el sonido. ¿Aló? Lo escuchamos, siga, doctor Rosso. Sí, Javi, es que se fue el sonido. Muy buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. Siempre maravillado por la cantidad de gente que sacrifica su tiempo a estas horas de la noche, entre semana y durante esta pandemia que ha sido una prueba para todos nosotros. Para mí es un gusto dirigirme al grupo de personas que tenemos hoy conectadas. Contamos con la participación de muchos amigos, los saludo a todos. Ya estuve metido por ahí mirando quiénes se encontraban. Ya pasando a la presentación, a mí me tocó un tema que se llama el manejo de la hipertensión arterial en pacientes con EPOC o asma. Es un grupo de pacientes hipertensos que nosotros normalmente asumimos que tenemos muy claros cómo se manejan puntualmente. Pero cuando pasamos a revisar la evidencia científica como tal y los documentos que refrendan o avalan las cosas que nosotros hacemos en el día a día en la práctica clínica, encontramos que hay unos huecos grandes de conocimiento, unas brechas, unas también oportunidades para desarrollar trabajos de investigación en los países desarrollados y nosotros de práctica clínica para ver qué podemos hacer por estos pacientes. Conflictos de interés para esta presentación en particular, no tengo ninguno. Y la presentación, esto suena un poco vanidoso, pero está relacionada con un artículo que esperamos que pronto salga a publicación, que se hizo en coordinación con el doctor Moreno y con el doctor profesor Andrés Caballero, neumólogo, profesor de varios de los que estamos aquí conectados esta noche. Con respecto a la epidemiología, se calcula que en el mundo hay alrededor de 1.130 millones de personas con hipertensión arterial. De estas, 2/3 partes están en países de bajos y medianos ingresos y en esos países, cosa que no ocurre aquí en Colombia directamente, cuatro hombres de cada 5 y una de cada 5 mujeres son hipertensos. Perdón, un porcentaje importante de estos pacientes son hipertensos y solamente una de cada 5 mujeres, un porcentaje, inferior al 25% del grupo total de hipertensos está controlada adecuadamente. Los casos reportados de hipertensión arterial en Colombia, según fuentes del Ministerio de Salud para el año 2018, correspondieron a 4.048.776. De esos, el 61.5% eran mujeres y el 38.5% hombres. Hay una mayor reporte en mujeres. Hay varias razones para que esto ocurra. La mujer consulta y acude con mayor frecuencia a nuestros servicios para valoración en prevención primaria que el hombre. El hombre consulta tardíamente y eso incluso ocurre en zonas rurales. Las mujeres son más longevas que los hombres y eso hace que haya un mayor registro de mujeres. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. Cada día, el argumento aquel que teníamos del subregistro afortunadamente ha ido cediendo debido a la mejor recopilación de información por parte del gobierno a través de las EPS. ¿Sí? En el 2010, el Global Burden of Disease estimó en 32 millones de personas el número de pacientes, ya hablando de EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que estaban afectadas en el mundo. Y el número de pacientes o de personas que van a morir por EPOC va a ir aumentando de manera progresiva. Ahorita les voy a mostrar unas diapositivas que muestran con mayor detalle esta situación. Con respecto al asma, en el 2017 la incidencia global fue de 43.12 millones y durante el mismo tiempo la prevalencia de personas afectadas
fue de 272.68 millones. Hay un problema ahí para los neumólogos en el registro de asma. Hay un subregistro más importante incluso de asma que de EPOC. Y para eso ahorita vamos a mostrar varias referencias bibliográficas importantes. Si ya vemos la mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 2013 por el famoso reporte del Global Burden of Disease, ustedes van a ver que en las Américas nosotros no estamos en los grupos más bajos. Ahorita vamos a ver el por qué. La gran parte de los países que tienen una baja mortalidad por EPOC son países del Caribe. Las personas del Caribe y de los climas cálidos, bueno, a excepción de Perú y Ecuador, Bolivia, que aquí nos sacan, tienen un menor consumo de tabaco y eso hace que ellos tengan menor mortalidad. Pero vemos que hay otros países como a medida que el país tiene, salvo Honduras, un mayor desarrollo, tiene una mayor mortalidad. Aquí vemos que en barras negras están los hombres y en blancas las mujeres, viendo siempre que la mortalidad por hombres siempre es superior en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, salvo en Honduras, donde está invertida, aunque los registros hondureños no son tan confiables. Pero es bien llamativo ver que nosotros no somos, en este caso, de los últimos, sino de los primeros. Para meternos en problemas, tristemente estamos en los primeros. Esta diapositiva que está acá es parte de la información que aparece en el Global Burden of Disease del año 2017 y muestra cómo va evolucionando el patrón de comportamiento o la importancia de las diferentes enfermedades en el transcurrir del tiempo. Si ustedes ven aquí, en el Global Burden of Disease del 2017, hablaban del ranking del 1990 y después del 2017 en las enfermedades que producían discapacidad. Y entonces vemos que el dolor de espalda bajo produce discapacidad y sigue produciéndolo, y el segundo es la cefalea y va a seguirlo siendo así. La deficiencia de ingesta de hierro en el 1990 estaba en tercer lugar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica estaba en el quinto lugar. Aquí vemos que para discapacidad en el 2017 se movió al sexto lugar. O sea que como causa de discapacidad, digamos que se viene enmascarando porque no aparece en los primeros lugares. Ahora, si ya vamos a mirar mortalidad, ya las cosas van cambiando. Nosotros vemos las proyecciones del 2016 al 2040. Hablan de que la enfermedad pulmonar obstructiva se va a correr al cuarto lugar aproximadamente en el 2040 y que se van a mantener las enfermedades vasculares en los primeros lugares. Ahora, aquí no había datos de la pandemia grande que tenemos y ya las infecciones del tracto respiratorio bajo aparecen con un punto sobresaliente o como un punto sobresaliente dentro de las enfermedades que van a producir patologías mortales o gran cantidad de muertes en nuestra población o en la población mundial. Eso es un llamado de atención porque entonces vemos que cada vez estos pacientes, aquí no estamos haciendo intersección de enfermedades, sino comportamiento, va a ser mayor la intersección de pacientes. Entonces, si nos vamos a solo mortalidad de enfermedad respiratoria pura antes de la pandemia, hasta el 2016, si nosotros vemos, las enfermedades respiratorias crónicas causaron el 6,72% de las muertes. 6,72%, que ahorita sería por un gran número de estos pacientes. Van a variar las estadísticas, pensamos, porque van a fallecer muchos por la enfermedad de la pandemia y esto va a falsear resultados. Después nos tocará analizar a futuro cómo impactó la pandemia en la mortalidad por enfermedad crónica, un evento agudo como el que se está presentando. Esta ya es una parte de un reporte del Ministerio de Salud para que veamos que nosotros no nos comportamos todos igual. Esta es la mortalidad por EPOC y asma promedio en Colombia. Y los otros barras en azul son los departamentos. Y vemos que hay una marcada diferencia entre departamentos que están al sur del país, ¿cierto? Y
al norte del país comparado con los departamentos del centro del país, donde la mortalidad supera por mucho el promedio nacional. Viendo que Quindío, Risaralda, todo lo que es el eje cafetero, son las zonas donde mayor mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay en Colombia. Ahora hablemos de trabajos de investigación realizados en Colombia. El profesor Caballero, que nos ayudó mucho durante la redacción del artículo que les mencioné al principio, hizo parte del desarrollo de un trabajo que se llamó el Prepocol. Eso fue una encuesta hecha en 5 ciudades de Colombia que ahorita vamos a desglosar. Y ellos lo que hicieron fue, por espirometría, hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en población, basándose en 5.539 encuestas que realizaron en 5 ciudades. Las ciudades que aparecen aquí en esta diapositiva son Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Y aquí vemos el porcentaje de pacientes afectados, viendo que hay una mayor cantidad de pacientes afectados en zonas como Medellín y Bogotá que en otras ciudades, directamente relacionado con la exposición a tabaco. Pero para los que no somos neumólogos, no debemos olvidar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también puede ser de origen ambiental y no solo por tabaquismo. Ahora, la prevalencia en asma en las ciudades es mayor de lo que parece. Yo cuando estuve haciendo la revisión de este material, ya que no estoy metido en el mundo de la neumología y la medicina interna general, quedé asombrado por la cantidad de pacientes asmáticos que hay en Colombia. Más o menos se calcularían entonces que en las grandes ciudades serían más o menos del 10%, lo cual estaría hablando de un subregistro grande. Y son estos pacientes los que nos entran en crisis durante las épocas de pico respiratorio y que también se manifiestan en estas épocas de pandemia. Hay que tener en cuenta que también hay un grupo de pacientes que tienen una superposición entre EPOC y asma. Se parecen a lo que nosotros los más viejitos nos llamábamos bronquitis asmatiforme. Antes de que comenzaran a salir los consensos GOLD, eso era la forma en que uno los estudiaba. Y la prevalencia parece estar alrededor del 2,5 al 5,3% en los estudios realizados en nuestro país. Y no deja de ser un número bastante importante de pacientes adultos con dicha combinación. Con respecto a la fisiopatología del paciente con EPOC y asma, cuando se hace revisión sobre las personas que han publicado sobre esto, es muy llamativo. Lo primero, en las guías no aparece nada, ni en las de hipertensión ni en las GOLD. Una de las cosas más llamativas es que en las guías GOLD hay apenas un párrafo dedicado a hipertensión. Y en las guías de hipertensión, tanto de Estados Unidos como de Europa, como el consenso de hipertensión nuestro, hay una ausencia prácticamente total sobre recomendaciones de EPOC, salvo una contraindicación específica del uso de beta bloqueadores en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Si hablamos del paciente ya con EPOC e hipertensión, hablamos de que es un paciente que generalmente, además de estar hipertenso y de tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchos de ellos tienen obesidad, son sedentarios y tienen una dieta inadecuada, porque para llegar a tener EPOC hay que tener un estilo de vida en la mayoría de los casos inadecuado. Esa combinación genera estrés oxidativo, liberación masiva de citoquinas, disfunción endotelial, sumado a la hipertensión arterial, hace que estos pacientes tengan una aterosclerosis mucho mayor, cosa que vemos todos los días en la práctica clínica, y que sean más susceptibles de presentar enfermedad coronaria, falla cardíaca, y aquí, aunque en las revisiones nosotros no lo pusimos porque no estaban en las revisiones generales, insuficiencia renal crónica, y ni hablemos de diabetes, que ya sería un capítulo aparte, que no hizo parte de la revisión que se realizó. Con respecto al asma, la contaminación ambiental, si ustedes lo han estado revisando, se considera una de las principales causas de muerte en el mundo, entendiendo por contaminación ambiental no solo la contaminación por polución de aire, sino también por ruido. La atopia, la respuesta inflamatoria, si eso lo sumamos al estrés laboral, que está muy relacionado y que ahorita hace parte de los factores de riesgo y por ende hay que tener mucho cuidado hoy en día, este maltrato laboral. No se extrañen que en cualquier momento algún jefe quede con una demanda porque alguien se infartó por estrés laboral. Malos hábitos en el estilo de vida, obesidad, envejecimiento, hipertensión, mezclados con todo, van a generar
daño de múltiples órganos y hacer que los pacientes sean de más difícil manejo. En nuestro medio es más fácil que se nos enmascare el paciente asmático que el paciente epocoso, pero es muy común que haya errores de diagnóstico o superposición de diagnóstico porque tristemente muchos pacientes no acceden a especialistas y muchos hemos visto pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva o asma sin siquiera una prueba de provocación o mínimo una espirometría pre y post broncodilatador. En el tratamiento no farmacológico es clave porque el punto más importante es cambiar el estilo de vida del paciente, que fue lo que generó, sobre todo en la combinación EPOC y asma, que la combinación se desarrollara de manera agresiva y complicara al paciente. En el paciente con asma, el cambio del estilo de vida tiene que ver más con cambios en el entorno, pero el hacer ejercicio, mantener una dieta saludable y evitar que un asmático desarrolle hipertensión, pues va a cambiar su pronóstico. Con respecto a manejo farmacológico, ya les había mencionado que los betabloqueadores están contraindicados en pacientes asmáticos. Los diuréticos tiazídicos, varios artículos los defienden como primera línea en asma porque pueden disminuir fenómenos inflamatorios que eso todo teóricamente podrían disminuir fenómenos inflamatorios a nivel del árbol respiratorio. En EPOC, el problema es que habría que utilizarlos por precaución porque cuando se utilizan los diuréticos tiazídicos con las terapias de broncodilatación, sobre todo en esquema de crisis, pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas y disminuir la producción de moco y hacer que se presenten estos tapones que antes luchaban tanto con la terapia respiratoria y nebulizaciones, etc. Los IECAS, su uso con cautela en pacientes asmáticos, aunque no hay ninguna contraindicación escrita sobre por el aumento de la tos y por algunos reportes que hay sobre el uso de IECAS en estos pacientes. Y los calcioantagonistas y los ARA2 son teóricamente recomendados por su capacidad antiinflamatoria. Los calcioantagonistas recomendados con grupos, pero ojo, tienen el problema de que pueden alterar la relación ventilación-perfusión en los pacientes con EPOC. No es tan como algunos decían. Todavía hay críticas al respecto que están ocurriendo desde el siglo pasado. Me acuerdo yo cuando era residente de una de las críticas, pero todavía son una de nuestras herramientas más útiles. La recomendación con alfa bloqueadores centrales o alfa bloqueadores periféricos solamente está indicado para casos refractarios. Eso es muy importante. Pero si ustedes ven todo lo que yo les dije en esta diapositiva, ninguna es basada en un estudio grande. Yo no les puedo mostrar un estudio hecho con unos medicamentos adrede en asma o en EPOC para yo darles una recomendación dentro de esta presentación. Y eso creo que es lo que ha hecho que en las guías haya una ausencia general. En general, teniendo en cuenta todo este montón de recomendaciones sueltas, de forma atrevida yo hice esta diapositiva, eso no está dentro del artículo. A se refiere a bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, calcio antagonista diurético, A más C más D, A más C más D más beta bloqueador. Ahorita hablo sobre los beta bloqueadores, que faltó una cosa en la diapositiva. Y por último, los antagonistas de aldosterona. Sería como una terapia escalada. No necesariamente hay que ser terapia escalonada hoy en día en hipertensión. Todos sabemos que hay diferentes visiones al respecto. Yo siempre he creído que A y B son correctas, aunque pienso que pacientes que tengan más de 20 milímetros de mercurio con respecto a la meta, irse con una monoterapia generalmente no te va a llevar a las metas. Pero este sería el tratamiento farmacológico para el paciente que más frecuentemente vemos nosotros en el consultorio por el subdiagnóstico del asma, para el paciente con EPOC. El uso de betabloqueadores es un punto interesante. Cada vez salen más trabajos que hablan que el uso de betabloqueadores selectivos, disminuye la mortalidad en el paciente. La hospitalización y algunos trabajos pequeños hablan sobre disminución de mortalidad en pacientes con EPOC e hipertensión arterial. Como conclusión, la hipertensión arterial dentro de pacientes con EPOC y asma, las recomendaciones fundamentales son cambio en el estilo de vida, pero no tenemos cómo darle recomendaciones a la gente para el manejo farmacológico adecuado de los pacientes. Hay un hueco grande, hemos sido pasivos y no hemos logrado llenar ese hueco, ese vacío de conocimiento con trabajos científicos que nos digan qué es lo que debemos hacer en esos pacientes.
Siempre hay que insistir en modificar el estilo de vida. El estilo de vida es clave para mejorar el pronóstico de cualquier paciente que enfrentemos. Y la ausencia de evidencia es un llamado a los trabajos de investigación. Por último, hay que llevar esto a nuestras zonas rurales y olvidadas. Ese puntico rojo que ustedes ven ahí es el Retén Magdalena, el pueblito donde soy yo. Un pueblo olvidado por allá de 15.000, 20.000 habitantes que a duras penas tiene un centro de salud, donde nosotros jamás creo que vamos a ver, salvo que algunos nativos de allá, cuando estemos un poco mayores, podamos volver a hacer cosas por estas regiones olvidadas. Esto es lo que llaman en las canciones de mi paisano Carlos Vives, la tierra del olvido. Es de esa región a la que él se refiere. Y esperemos que no dejemos en olvido todas estas cosas que nos faltan por conocer. Muchísimas gracias. Doctor Rosso, muchísimas gracias. Una excelente conferencia y una muy buena actualización y retroalimentación con un caso que se nos presenta día a día en nuestra consulta. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un agradecimiento en este momento especial al Laboratorio Menarini por la oportunidad de poder realizar este simposio, por su acompañamiento, y damos la bienvenida para un saludo especial del doctor director médico del Laboratorio Menarini, el doctor Jairo Camacho, quien nos va a dar algún saludo especial y nos pidió un espacio para mostrar un video institucional. Y pues bueno, bienvenido, doctor Camacho, bien pueda continuar. Doctor Moreno, muy buenas noches a todos los participantes. Reciban un muy cordial saludo desde Laboratorios Menarini. Para nosotros es un privilegio ser facilitadores de este espacio de educación médica en hipertensión arterial, que afecta altamente a la población colombiana. Quiero agradecerle a usted y a este grupo de expertos de alto nivel, al doctor Parra, al doctor Rosso, al doctor Olarte, a la doctora Quintero, para que en esta noche nos han dado sus aportes que llevan a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes hipertensos y contribuir en reducir la mortalidad de los mismos. Permítanme en unos pocos minutos presentarles quién es Menarini y quiénes somos en la familia Menarini. Ya, ahí arranca. El Grupo Menarini es una compañía centrada en las personas. Sus 16.600 colaboradores trabajan cada día para proporcionar soluciones de salud innovadoras y mejorar la vida de hombres, mujeres y niños alrededor del mundo. Este esfuerzo ha dado los mejores frutos y hoy el Grupo Menarini se ha convertido en la compañía farmacéutica líder en Italia, reconocida y admirada en todo el planeta. Pero, ¿cómo comenzó esta historia de éxito? En 1886, cuando Carl Benz patentaba el primer automóvil, se inventaba la Coca-Cola y la Estatua de la Libertad era inaugurada al sur de Manhattan, Menarini abría su primera farmacia en Nápoles. En 1915 establecía su casa matriz en Florencia, hermosa joya renacentista bañada por el río Arno, sobre el cual el Ponte Vecchio constituye un memorable símbolo de la ciudad. En estos 131 años ha pasado mucha agua bajo este bello puente y el Grupo Menarini hoy hace presencia en más de 100 países de los 5 continentes con sus afiliados, distribuidores y franquicias. Su facturación en 2016 alcanzó los 3.46 billones de euros. Tiene 15 plantas de producción en 8 países: Italia, Alemania, España, Rusia, Irlanda, Turquía, Indonesia y Guatemala. En estas plantas se producen más de 570 millones de medicamentos cada año que tienen la garantía de calidad Menarini, reconocida internacionalmente por la excelencia de sus procesos desde la investigación y la producción hasta la distribución. Todo este desarrollo industrial y científico se ha edificado sobre la base del respeto y el cuidado del entorno,
por lo que la gestión de los recursos medioambientales es una prioridad estratégica. La investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos basados en las necesidades de médicos y pacientes es una de las fortalezas del Grupo Menarini. El crecimiento de la compañía ha sido constante como resultado de una estrategia apalancada en la investigación, la innovación y la internacionalización. Por eso cuenta con 6 centros de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos ubicados en Italia, Alemania y España. Actualmente, el Grupo Menarini centra su actividad en las áreas de riesgo cardiovascular, respiratorio, analgesia, gastrointestinal y salud sexual masculina. También trabaja en la investigación y desarrollo en otras áreas terapéuticas como la oncología, dolor y alergia a anafilaxis. Desde 2003, con la creación de Menarini Biotech, cuenta con la capacidad para investigar, desarrollar y producir medicamentos biotecnológicos. El contexto en que se desarrolla la compañía implica la más alta responsabilidad social y moral, lo que establece un marco de valores basados en la ética, la transparencia y la integridad, respetando las regulaciones del mundo farmacéutico. El Grupo Menarini es socialmente responsable, por eso participa en múltiples iniciativas alrededor del mundo en favor de las comunidades menos favorecidas. En la conferencia internacional La responsabilidad de la ciencia en la sociedad moderna, celebrada en 1976, con el aval de la Organización Mundial de la Salud y la participación de 3 ganadores del Premio Nobel, se creó la Fundación Menarini para promover la investigación y el conocimiento en las áreas de la medicina, biología y farmacología. La Fundación Menarini representa el compromiso del grupo con la promoción de la salud en todas las latitudes. Así como el Ponte Vecchio une las 2 riberas del río Arno en Florencia, la llegada del Grupo Menarini a Colombia tiende un puente entre 2 mundos, 2 culturas, la italiana, cuna del arte, la música, la arquitectura y la pujanza de su industria, y la cultura colombiana. Con su pasión, su alegría y su empeño por construir un futuro mejor. Este puente también une la calidad e innovación de Menarini con los profesionales de la salud en Colombia y el compromiso mutuo para llevar una mejor calidad de vida a los pacientes. Por eso, la llegada del Grupo Menarini a Colombia tiende un puente entre 2 mundos. Bueno, ese es Menarini. Les agradezco a todos este puente entre 2 mundos, Menarini Colombia, con la Sociedad Colombiana de Cardiología y a través suyo, doctor Moreno, por este excelente espacio y conferencias. Muchas gracias. Doctor Camacho, muchas gracias. Nuevamente, muy agradecidos por la oportunidad para poder realizar este simposio. Bueno, vamos a dar continuidad al programa. Creo que vamos muy bien de tiempo. Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Oñate Donado, quien es internista cardiólogo del grupo de la Clínica Reina Sofía, quien nos va a hablar de un tema también muy importante, motivo muy frecuente de consulta, que es el manejo del paciente hipertenso asociado a la disfunción eréctil. Doctor Oñate, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Doctor Oñate, tiene el micrófono apagado. ¿Listo? Ya, muy bien. Javier, muchas gracias por la invitación. Buenas noches y buenas noches a todos. En los siguientes 15 minutos vamos a tratar de hacer un resumen de una revisión bibliográfica que hicimos en compañía del doctor José Rosso acerca del manejo de la hipertensión arterial en aquellos pacientes
que previamente han presentado disfunción eréctil o que pueden desarrollar disfunción eréctil en el curso del tratamiento antihipertensivo. Básicamente lo que el soporte de esta charla es el hecho, y es de pronto lo que tenemos que llevarnos en la mente después de esta charla, de que la disfunción eréctil como tal es un marcador de enfermedad cardiovascular. O sea, es un marcador, no es un factor de riesgo, no es algo aislado, simplemente es un marcador. O sea, es una expresión más de esa enfermedad cardiovascular, como lo puede ser un infarto, como lo puede ser un ACV isquémico, como lo puede ser la enfermedad arterial de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Una expresión clínica más de esto es la disfunción eréctil. Miren que en Estados Unidos, con cierta regularidad, se publica el consenso de Princeton. El consenso de Princeton se hace en la Mayo Clinic, y el grupo de urología de la clínica Mayo, obviamente con la participación también de un equipo de cardiólogos, establece la forma como debe estudiarse desde el punto de vista cardiovascular todo paciente con disfunción eréctil. Entonces ellos tienen sus protocolos establecidos, determinan cuál es el riesgo cardiovascular del paciente, qué pruebas se les debe hacer. Tienen unos índices o parámetros para determinar qué paciente con disfunción eréctil es de alto riesgo cardiovascular, y esos pacientes los derivan en forma inmediata a la consulta de cardiología. Es una cosa que está bien diseñada, bien planeada. El último de estos consensos se publicó en el 2012, tiene ya alrededor de unos 8 años. Y dentro de las revisiones bibliográficas que realiza el consenso para soportar todas sus medidas, está esta tabla que me parece fundamental, y es en la cual establecemos cuál es el riesgo relativo de un paciente que presenta disfunción eréctil de tener también otras comorbilidades cardiovasculares. Entonces miren que el riesgo relativo de un paciente con disfunción eréctil es 1.48 veces de tener enfermedad cardiovascular en forma global, es decir, de tener todas las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria con 1.46, enfermedad cerebrovascular de 1.35 y mortalidad por todas las causas hasta 1.19 de riesgo relativo. Entonces, definitivamente es un marcador más, es una expresión clínica adicional a las otras de la enfermedad cardiovascular que tiene el paciente. Este es el consenso, es el último que se ha publicado, data del 2012. En realidad está diseñado para médicos urólogos, pero también puede aplicarse para aquellas personas que trabajan en atención primaria, cuando reciben un paciente que consulta únicamente por disfunción eréctil, y en ese paciente se debe desarrollar todos los algoritmos para detectar otro tipo de manifestaciones de su enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente, teniendo esta tabla en mente, es por lo que desarrollamos este tema, es por lo que decidimos hacer la revisión bibliográfica, pues porque queremos que de pronto, sobre todo para el médico que recibe al paciente con disfunción eréctil, de pronto no se preocupan por establecer qué otras manifestaciones de esta enfermedad cardiovascular tiene este paciente ya establecidas, o cómo se debe intervenir el riesgo cardiovascular de esta persona, cómo se debe modificar. Tal vez estamos quedados un poco en estudiar más a fondo el paciente que consulta únicamente por disfunción eréctil. Solamente nos detecta y no vemos el contexto global de esa gran enfermedad cardiovascular de la que hace parte esta manifestación, que es disfunción eréctil. ¿Cómo la definimos? Pues básicamente es la inhabilidad para mantener una erección suficiente para un desempeño sexual satisfactorio. Esos síntomas se deben presentar por un mínimo de 6 meses y al menos en el 75% de los encuentros sexuales que tenga el paciente. La etiología es multifactorial, y esto es algo que de pronto tenemos que aclarárselo bien al paciente. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a la situación de que el paciente inicia manejo antihipertensivo y a los 6 meses puede quejarse de haya algún tipo de afección en su función eréctil, y le eche las culpas generalmente a los fármacos, pero la realidad es otra. La hipertensión arterial per se, debido al daño que produce en la mecánica vascular, puede inducir ella solita al desarrollo de la disfunción eréctil, y no se diga más si el paciente, aparte de hipertenso y de tener un tratamiento antihipertensivo, tiene también concomitantemente diabetes o dislipidemia o enfermedad vascular, tabaquismo o un estilo de vida no saludable. O sea, todas estas cosas se juntan y finalmente producen este resultado que determinamos como disfunción eréctil. Entonces la causa generalmente es multifactorial, y obviamente cada uno de estos factores podemos intervenirlos para mejorar la función eréctil de este paciente. Epidemiológicamente, ¿cómo estamos? Pues miren, en
Tenemos el estudio más grande que se ha hecho, que es el estudio de envejecimiento masculino de Massachusetts, data de 1995, y en ese entonces estimó la prevalencia mundial en 152 millones de personas afectadas. Y pronosticó para el 2025 serían 322 millones de personas. A nivel local, ¿qué tenemos? Tenemos el DENSA, que es el acrónimo de un estudio sobre, que entre otros aspectos evaluaba la función eréctil. Incluía pues, países del vecindario, Colombia, Venezuela, Ecuador, y encontraron una prevalencia de la difusión del 53.4% de los individuos estudiados. La hipertensión arterial estaba presente como una patología social en el 14.9% de los casos, y de estos el 14.1% recibía algún tipo de tratamiento antihipertensivo. Datos locales los tenemos, sí los tenemos. En Quindío, en el departamento del Quindío, el doctor Espitia realizó un estudio el año pasado, en el 2019, evaluó 1.902 hombres con una edad promedio de 48.6 años, todavía son jóvenes, 48.6 años, y encontró ya una prevalencia de difusión hereditaria del 47.3%. Miren que es similar a la que encuentra el DENSA, el que les explicaba que era de Colombia, Venezuela y Ecuador, encontró 53%. Aquí en el departamento del Quindío estamos con 47.3%, y una hipertensión arterial concomitante en todos estos pacientes, o la presencia de hipertensión arterial en el 18.29% de los casos. Recordemos un poco la fisiopatología que se necesita para que haya una función eréctil adecuada. Pues básicamente que existe una vasodilatación, que hay una vasodilatación de las arteriolas a nivel de los cuerpos cavernosos, y que no solamente se relaje el músculo liso de esas arteriolas, sino también que se relaje todo el músculo liso que se encuentra en las trabéculas, en los sinusoides, para que toda esta cascada de vasodilatación implique que haya un mayor lleno de esos sinusoides, hasta que haya un estado donde ese lleno de sinusoidal de los espacios del cuerpo cavernoso compriman las venas que se encuentran por debajo de la túnica albúgena, y al comprimir estas venas cesa el retorno venoso y de esa manera se produce la erección. ¿De qué depende que se desarrolle este proceso? Pues hay dos vías que son grandes y fundamentales. Una es por estimulación de unas fibras que llamamos fibras no anticolinérgicas, perdón, no adrenérgicas, no colinérgicas, que inducen la liberación de óxido nítrico, y finalmente, como segundo mensajero, GMP cíclico. Este GMP produce una disminución del calcio en la fibra muscular lisa, el músculo se relaja y ahí ocurre el proceso de erección. La vía alterna sería a través de las fibras colinérgicas con liberación de acetilcolina, y finalmente el segundo mensajero utiliza AMP cíclico con el mismo resultado. Entonces necesitamos que toda la parte, por así decirlo, neuroestimulatoria, pero también que esté la circulación y que esté el endotelio con un adecuado funcionamiento. Recordemos que aquí sobre el GMP cíclico actúa la fosfodiesterasa 5, es la que se encarga de degradarlo, y sobre la fosfodiesterasa 5 pueden o actúan medicamentos como el sildenafil, y ese es el mecanismo de acción, ¿sí? Bloquea la fosfodiesterasa 5 de manera que tenemos una mayor provisión, una mayor cantidad de GMP cíclico, y este puede cumplir fácilmente su función. Esta es la manera en que actúa medicamentos tipo sildenafil. Bueno, conociendo un poco ya la fisiopatología, la prevalencia, etcétera, pasamos a lo importante que es detectar la presencia de disfunción eréctil. Entonces, básicamente, primero, pues tiene que hacer parte la pregunta sobre la función eréctil del paciente de toda la consulta, sobre todo la consulta de primera vez y también la de seguimiento. ¿Sí? Y al igual que preguntamos si el paciente es hipertenso, si ha tenido ACV, si ha tenido infartos, también hay que evaluar la función eréctil porque, como les explicaba antes, es un marcador importante de enfermedad cardiovascular. Entonces, lo primero es establecer por el interrogatorio la presencia o no de la difusión, y lo segundo es que podemos pasar a otra fase que es de objetivar la presencia de esa difusión eréctil. Los urólogos crearon un cuestionario que es el IIEF5. Pues 5 es la forma abreviada porque el cuestionario inicial tiene 15 preguntas. Este es el 5, pues porque tiene 5 preguntas nada más. Es un cuestionario que es fácil de aplicar.
Cada pregunta de las 5 que lo componen tiene una respuesta que se le asigna de 1 a 5 puntos. Y finalmente existe una tabla donde, de acuerdo al puntaje obtenido, el paciente puede clasificarse como si tiene o si no tiene disfunción eréctil. Y si la tiene, el cuestionario permite clasificarlo entre grado leve, moderado, moderado a severo o severo. O sea que es una que es útil para hacer el screening inicial, para clasificar o no el paciente como si tiene o no disfunción eréctil. Y además es una herramienta que es importante para el seguimiento. Por ejemplo, si ustedes intervienen en el paciente farmacológicamente con X fármaco, ustedes pueden hacer el seguimiento con esta escala y determinar si ese fármaco ha producido algún cambio en la función eréctil del paciente, si ha empeorado o si ha mejorado al retirar un beta-bloqueador, por ejemplo. Obviamente, en todos estos casos, el tema de esta charla hace referencia a la disfunción eréctil de tipo orgánico, ¿sí? Disfunción endotelial, por así decirlo, ya que pues existen otras causas de tipo psicógena tal vez, que pues no estaría incluida en el espectro de esta charla. Estamos hablando de disfunción eréctil de tipo orgánico. Entonces le contaba acerca del cuestionario. El cuestionario es fácil de aplicar. Yo creo que sería hasta necesario como hacerlo de screening inicial en el paciente que nos llega por primera vez. De hecho, la herramienta en internet, existen varias páginas que te permiten hacer el cálculo directo del puntaje. Existen algunas herramientas que calculan de una vez, pero obviamente traduciendo el valor de cada una de las respuestas, y te permite dar el resultado y hacer el seguimiento también en el paciente. Es una herramienta sencilla de usar. Me parece que podría, por ejemplo, entregarse el cuestionario antes de que el paciente ingrese o hacerlo durante la consulta también. Y es una herramienta muy útil para determinar diagnóstico y para clasificar la severidad de la disfunción eréctil en los pacientes. Una vez que tienes pues ya la clínica y que tienes objetivado el cuadro de disfunción eréctil, ¿qué viene a continuación? Bueno, si el paciente nos consulta únicamente por el tema en sí de la disfunción eréctil, pues hay que evaluar qué otras cosas del espectro de la enfermedad cardiovascular el paciente está presentando. O sea, si aparte de la disfunción tiene otras expresiones de esa enfermedad cardiovascular, evaluar antecedentes, las comorbilidades, y una vez tenga establecido si hay otras cosas acompañando o si la disfunción eréctil es la única, se deben ordenar toda la evaluación cardiovascular necesaria para determinar qué otro daño clínico existe en este paciente a causa de esa enfermedad cardiovascular. Si no encontramos ningún daño, pues procedemos a clasificar el paciente de acuerdo al nivel de riesgo. Podemos utilizar cualquier escala de la que tenemos a mano. Aquí en Colombia, acuérdense que está validada la escala de Framingham, haciendo alguna modificación al resultado. Y una vez tenemos establecido en este paciente ese riesgo cardiovascular, pues procedemos a intervenir todos los factores de riesgo de este paciente. Entonces, básicamente, hasta este punto lo que la enseñanza grande es: disfunción eréctil, tenemos una expresión más de enfermedad cardiovascular. Si el paciente consulta únicamente por esto como primera vez, tenemos que investigar o indagar qué otras manifestaciones cardiovasculares tiene este paciente, solicitar todo el estudio cardiovascular, toda la estratificación de su riesgo, y finalmente establecer a largo plazo cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente para poder intervenirlo y para lograr una reducción efectiva en ese riesgo cardiovascular. Entonces, una vez establecido esto, pasemos a lo que es en sí la parte clave de esta conferencia. ¿Cuál es el manejo de la hipertensión en estos pacientes con disfunción eréctil? Entonces vamos a tratar grupo farmacológico por aparte. En primer lugar tenemos los IECAS y los ARA2. Los IECAS y ARA2, en la revisión que hicimos, generalmente están catalogados como con un efecto neutro sobre la función eréctil. Siéntanse libres y tranquilos de formularlos, si el paciente ya venía con disfunción eréctil. Y lo más probable es que si el paciente desarrolla una disfunción eréctil, generalmente, aunque pues hay un efecto idiosincrático en cada paciente, pero generalmente no estaría asociado ese desarrollo futuro de esta disfunción eréctil al uso de un IECA o de un ARA2, por considerarse pues que tiene este efecto neutro. Revisamos algunos artículos y en algunas partes se sugiere que puede existir un efecto de los losartán sobre la función eléctrica eréctil del paciente, pero pues esto no está claramente determinado. De todas maneras, sí existe
algunos estudios que mencionan algún efecto benéfico de ese medicamento. Los anticálcicos también en general tienen un efecto neutro sobre la función eréctil de los pacientes. También pueden usarse sin ningún tipo de restricción, al menos en forma inicial. Ya con el grupo de los diuréticos, y aunque no se ha establecido con claridad por qué mecanismo sucede, pero sí se tiene evidencia de que las tiazidas especialmente pueden producir alteraciones, pueden producir un deterioro en la función eréctil del paciente. El grupo de las tiazidas especialmente destaca la clortalidona porque es la que tiene como que mayores referencias respecto a este efecto adverso. Y en general se considera que si el paciente si el paciente presenta como efecto adverso de difusión eréctil ante uso de diuréticos, pues en lo posible reemplazarlo por otro grupo medicamentoso. Por ejemplo, si tenemos IECA más diurético, pues tenemos que utilizar IECA beta bloqueador, o sea, IECA amlodipino, por ejemplo. Pero si necesariamente necesitamos usar diuréticos, pues una opción válida sería la indapamida. La indapamida no, al menos no hay evidencia de que afecte la función eréctil, entonces la tenemos catalogada como también con un efecto neutro sobre la función eréctil del paciente. Pasando al grupo de betabloqueadores, pues los betabloqueadores son los fármacos que han sido señalados principalmente sobre como los causantes de disfunción eréctil en los pacientes. No hay un mecanismo contundente que explique el por qué. Recuerden que los betabloqueadores también están asociados no solo a cambios en la mecánica vascular, sino también al sistema nervioso central, de pronto a aumentar las tendencias hacia los trastornos depresivos, disminuye los niveles de testosterona algunos. Entonces también de una serie de mecanismos conjuntos pueden desarrollar o pueden hacer que se presente la disfunción eréctil en estos pacientes. En los betabloqueadores tenemos 3 generaciones grandes. Los fármacos de primera generación, recordemos que no son cardioselectivos, y ahí tenemos el propanolol. Definitivamente tienen un efecto adverso, un efecto adverso sobre la función eréctil del paciente. Entonces, si tienen un paciente con disfunción eréctil, no vayan a usar betabloqueadores de primera generación, y si los están usando y la desarrolla, pues toca retirarlos y reemplazarlos por otra alternativa. En segunda generación de betabloqueadores, pues pasamos a drogas tipo bisoprolol o metoprolol. Básicamente son cardioselectivos, pero recordemos que muchos de ellos pierden la cardioselectividad a dosis altas, independiente también del efecto idiosincrático o de la respuesta que cada paciente tenga. En general no se recomiendan en pacientes que tengan un tipo de trastorno de la función eréctil, porque con seguridad lo más probable es que vaya a haber un empeoramiento de la misma. De segunda generación. En tercera generación tenemos carvedilol y nebivolol, y destacamos aquí el nebivolol. Este nebivolol, pues ya es cardioselectivo, pero además tiene un papel importante en vasodilatación. Acuérdense que está relacionado con la liberación de óxido nítrico, disminuye la resistencia vascular periférica, y es un betabloqueador que se ha visto que produce una mejoría en la función eréctil. O sea, la norma general es, si quieren evitar difusión eréctil, no usen betabloqueador, pero si tienen que usarlos, la elección puede ser nebivolol. O sea, es el fármaco en que se ha visto que existe una mejoría, o sea, puede producir incluso una mejoría en la función eréctil, o al menos tener un efecto neutro sobre la misma. Pasando a otro grupo de fármacos, entonces están los antagonistas de la aldosterona y está la espironolactona. La espironolactona definitivamente tiene un efecto negativo, un efecto adverso sobre la función eréctil del paciente. Esto está producido por su afinidad por los receptores de andrógenos, induce disminución en la libido e induce difusión eréctil. Si tienen que usar un antagonista de aldosterona en este grupo de pacientes, opten por el eplerenone. Este tiene una menor afinidad por receptores de andrógenos, pero de una forma bastante marcada. O sea, la menor afinidad sobre estos receptores tiende a ser de 100 a 1000 veces menor que la eplerenone. Y en todos los estudios pivotales que se han hecho, el efecto, por ejemplo, en eplerenone, la incidencia de disfunción con esta droga no fue que la pacientes que reciben. Pero esta acá es la oxazocina. La oxazocina, pues que la tenemos vigente, es un alfa bloqueador y tiene un efecto benéfico en la función eréctil. O sea, si ustedes tienen un paciente
que combine esa cólica benigna y que tenga síntomas obstructivos relacionados a hipertrofia prostática, pues la oxazocina es una buena droga. Obviamente no es primera línea ni segunda, pero sí es una opción válida que tengan cuando necesiten adicionar un tercer o cuarto medicamentos en este tipo específico de pacientes. Ya teniendo todo esto en mente, decidimos desarrollar nos atrevimos a desarrollar una especie de algoritmo que pudiera orientar al médico en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial y que tuvieran en forma concomitante disfunción eréctil. Entonces, tenemos el paciente con hipertensión arterial, disfunción eréctil. Este algoritmo se aplica a pacientes que no tengan enfermedad coronaria, no tengan arritmias. ¿Qué hacemos en forma inicial? Pues objetivamos la presencia de disfunción eréctil y su grado de severidad. O sea, lo ideal es el interrogatorio y lo que le había explicado, se debe aplicar la encuesta IIF5 para objetivar la presencia de esta disfunción y para establecer su grado. Acuérdense que eso nos va a servir para seguimiento futuro también. Todos estos pacientes deben ir, obviamente, a evaluación y manejo como tal de la disfunción eréctil por el servicio de urología. Nosotros nos encargamos de hacer que la evaluación metabólica, o sea, tratar de determinar qué otros factores tiene, cómo está su glicemia, cómo está su perfil lipídico, etcétera. Y nos encargamos también de evaluar en forma completa el estado cardiovascular de este paciente. O sea, depende de los síntomas que tengamos, depende del nivel de riesgo que encontramos, tenemos que elegir con qué vamos a evaluar el estado cardiovascular del paciente. O sea, aquí viene todo lo que es ecocardiograma, prueba de esfuerzo o perfusión miocárdica, dependiendo del grupo etario de los pacientes, dependiendo de los síntomas que tengan, hacemos una evaluación completa del estado cardiovascular, esto con el fin de detectar qué otras expresiones de esa enfermedad cardiovascular tiene el paciente aparte de la disfunción eréctil. Finalmente, como se trata de un paciente con hipertensión arterial, pues iniciamos la terapia antihipertensiva. La terapia es la típica de terapia escalonada iniciamos pues con IECA SARA-2 o anticálcicos, que es lo que encontramos ahorita en todas las guías. Paso a seguir, tenemos los diuréticos. En caso de que necesitemos un diurético, pues idealmente usamos indapamida. Esa la tendríamos entonces como una tercera línea de manejo. Continuamos acá y opciones adicionales en este paciente. O sea, si necesitamos un beta bloqueador, pues tenemos a la mano el nebivolor. Si necesitamos un bloqueante de mineralocorticoides, tenemos la epledenone, y como opciones válidas también tenemos en este paciente la doxazocina. ¿Qué tenemos que evitar en lo posible? Beta bloqueadores de primera, de segunda generación. Evite espironolactona, evite clomidina, porque pues estos fármacos o este grupo de fármacos tiene un efecto adverso en la función eréctil de estos pacientes. En segundo escenario tenemos entonces paciente con hipertensión arterial que tenga difusión eréctil, pero que concomitantemente tenga enfermedad coronaria o que tenga la presencia de arritmia. Pues los pasos iniciales son los mismos. Objetivamos la presencia de esa difusión eréctil, su grado de severidad, etcétera, lo que le implicaba el seguimiento. Enviamos igualmente este paciente al urólogo para evaluación, hacemos toda la evaluación metabólica, pero en este paciente, como vamos a requerir beta bloqueadores, pues básicamente aquí lo colocamos en la parte superior del flujograma, pero en realidad es un tratamiento concomitante. O sea, vamos a comenzar con IECAS, seguramente de pronto necesita anticálcico, pero subimos de línea y en este paciente, como tenemos que usar beta bloqueadores, el beta bloqueador de elección sería en este caso el nebivolol. Opciones adicionales en este paciente, después de colocar los beta bloqueadores, pues la epledenone, la doxazocina, y lo mismo que en el algoritmo anterior. Para evitar en lo posible beta bloqueadores de primera y de segunda generación, evitar siempre espironolactona, evitar siempre la clomidina. Ese es el mensaje que tenía para el día de hoy. Espero haber cumplido con el tiempo estipulado y les agradezco mucho por la invitación, doctor Moreno. Doctor Oñate, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Hay un par de preguntas que al final de la sesión vamos a tratar de responder con respecto a su presentación, pero las voy a dejar para el final para que las podamos contestar en vivo. Vamos a dar paso inmediatamente a la doctora Viviana Quintero, quien nos acompaña desde la ciudad de Medellín. La doctora Quintero es internista cardióloga de la Universidad CES, profesora también en este momento de esta universidad y desarrolla su práctica clínica en la Clínica del Rosario.
La doctora Quintero nos va a hablar un tema sumamente importante, que es el abordaje del paciente joven, sobre todo cuando estamos en línea con ir a encontrar al paciente hipertenso desde momentos tempranos y desde edades tempranas, sino que nos llegue cuando ya hay algún grado de compromiso. Entonces, doctora, bienvenida, muchas gracias por su participación y el escenario es suyo, doctora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los que continúan conectados, que sé que ya está tarde, pero bueno, que valga la pena. Como lo mencionaba el doctor, la hipertensión arterial es un factor de riesgo que es sumamente importante, pero con frecuencia le ponemos mucha atención al paciente mayor que tiene hipertensión arterial y nos olvidamos de aquel paciente joven que no caemos en cuenta, pero es el que más tiempo de exposición va a tener a este factor de riesgo y por tanto puede tener mayor riesgo de desenlaces adversos. En los siguientes minutos voy a agrupar el desarrollo de este tema con estos 4 puntos. Primero vamos a hablar un poco sobre la definición y la etiología, luego la prevalencia e impacto clínico que tiene la hipertensión arterial en un paciente joven, cuándo y cómo descartar causas secundarias y finalmente el tratamiento que vamos a tener en ciertas poblaciones especiales. En cuanto a la definición, realmente no hay un consenso que nos diga exactamente cuándo clasificamos a un paciente como joven. Sin embargo, las diferentes sociedades, la Sociedad Europea, las guías NICE, la Sociedad Internacional de Hipertensión, incluso el consenso recientemente realizado por la Sociedad Colombiana de Cardiología, dice que los menores de 40 años son considerados con hipertensión de diagnóstico temprano. Sin embargo, la AJA considera que son los pacientes por debajo de 30 años. Para el diagnóstico, los criterios son los mismos, los que conocemos para el diagnóstico de hipertensión arterial para el general de la población. Para entender un poco la hipertensión arterial, no me voy a detener muy largo en esto, es más fisiopatológico, pero es tener en cuenta que dentro de esa ecuación hemodinámica central que tenemos en los pacientes que son hipertensos, hay que tener en cuenta las diferentes variables, tanto hemodinámicas como los factores que influyen en el control de la presión arterial. Dentro de ellos, pues en esta ecuación sabemos que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, que a su vez se da por el volumen latido y la frecuencia cardíaca y por las resistencias periféricas totales. Obviamente todo esto bajo la influencia de factores genéticos, hormonales, humorales, vasculares, renales, nerviosos, de edad y de género y raza, pueden hacer una alteración entre desarrollar o no hipertensión arterial. Puntualmente en el paciente joven tenemos una manifestación clínica diferente en la cual el gasto cardíaco en los pacientes jóvenes hipertensos está aumentado hasta en un 15 o 20%, dado principalmente por un aumento de la frecuencia cardíaca, diferente al paciente hipertenso mayor en el cual está dado por un aumento de las resistencias vasculares periféricas. En las poblaciones normotensas, comparando jóvenes y personas de edad media o mayor, no hay diferencias significativas en este patrón. Y es importante como en los diferentes estudios, en este estudio realizado por el grupo de quienes son los principales expositores de las guías europeas de cardiología, vemos como definitivamente lo que está aumentado en el paciente joven con hipertensión esencial es el índice cardíaco y la frecuencia cardíaca con resistencias periféricas normales. Esto porque es importante, porque eso también nos ayuda a tener en cuenta el tipo de tratamiento que vamos a usar en nuestros pacientes. En cuanto a la etiología, se habla mucho de la predisposición genética, de ella variantes genéticas, las que están mencionadas allí, exposición a factores ambientales y causas secundarias. De estas causas es de mucho peso y es importante que lo tengamos en cuenta e interroguemos cuando nos encontremos con un paciente hipertenso de edad temprana que el antecedente familiar es bastante pesado. Se dice que, y este estudio lo demostró, como tener un solo padre que tenga hipertensión arterial temprana aumenta el riesgo hasta 2 veces de tener hipertensión arterial en sus hijos, también temprana, y a los que tienen los 2 padres con hipertensión temprana, este riesgo se puede aumentar hasta el 3.5%. Y lo que es importante, y como se les mencionaba previamente, ciertos factores adicionales que predisponen a la hipertensión se han demostrado más prevalentes en la población de hipertensión de inicio temprano. Entonces, para aquellos pacientes que tienen menos de 45 años, tienen un porcentaje mayor de pacientes con sobrepeso, un índice de masa corporal por alrededor de 26.1, tienen más incidencia de tabaquismo y consumo de alcohol. Y a todo esto tenemos que sumarlo, y es algo que siempre tenemos que preguntarle a nuestro paciente hipertenso joven, y es
si tiene el consumo de sustancias psicotóxicas y todos los factores adicionales como uso de esteroides anabólicos, el sedentarismo, ahora en la era en la que se da mucho por estar pegados a los videojuegos, a todos estos dispositivos electrónicos que quitan mucho tiempo, tabaquismo, tomar bebidas energéticas y la deprivación de sueño en los pacientes sumado pues a una ingesta de sal elevada. En cuanto a la prevalencia del impacto clínico, recordar, si bien la intención de esta charla no es demorarnos en hablarnos en general de la hipertensión, sí recordar que la hipertensión arterial tiene una prevalencia para los mayores de 18 años muy importante en ciertas regiones del África, mayor que en el resto del mundo. En Colombia está la prevalencia alrededor del 20%, pero si miramos estas estadísticas del estudio NHANES que se realizó en Estados Unidos entre 2011 y 2014, vemos cómo la prevalencia de pacientes que tienen entre 18 y 39 años es del 7.3%, un 32% entre 40 y 59 años, pero cuando hacemos la diferenciación entre hombres y mujeres, vemos cómo a medida que la edad aumenta, es decir, en pacientes mayores de 60 años la prevalencia es mayor en mujeres, pero en la población joven la prevalencia es mayor en hombres. Con el cambio de las guías americanas, en donde se hicieron cortes más estrictos de hipertensión arterial, vemos cómo en la medida en que se puso un límite de 130/80 para el diagnóstico de la hipertensión arterial, esa prevalencia en el grupo de pacientes jóvenes entre 20 a 44 años aumentó en los hombres hasta el 30%, en las mujeres hasta el 19%. Esto es importante porque, y la intención de haber reducido esos límites para el diagnóstico precisamente era dar un diagnóstico temprano en los pacientes y asimismo un abordaje terapéutico más intensivo. Asimismo, vemos como a lo largo de los años y como se los mencioné en diferentes estudios, este es el Strong Heart Study, es un estudio que miró cuántos pacientes de la población joven entre 14 y 39 años cumplían criterios de hipertensión o prehipertensión según la clasificación que se hizo en el séptimo comité y vemos cómo en la medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de hipertensión arterial y vemos cómo hasta un 15% de los pacientes de toda esta población, que fueron 1940 pacientes, tenían hipertensión arterial o tenían prehipertensión el 35%. Y lo que es más importante, miren cómo esta población de hipertensos jóvenes tenían una muy alta prevalencia de obesidad, lo cual nos alarma sobre la causa, una de las causas más importantes a evaluar en nuestros pacientes con hipertensión. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, que también con una prevalencia importante en los pacientes hipertensos de diagnóstico temprano. Pero lo que es más preocupante es cómo esto tiene un impacto clínico importante en nuestros pacientes. A más temprana edad se inicia la hipertensión o se diagnostica la hipertensión, es mayor el compromiso de órgano blanco. Se ha hablado por el tiempo que se da de exposición a la hipertensión y esto se va a manifestar a largo plazo con mayor compromiso de órgano blanco, pero tenemos como en menores de 35 años, cuando hacemos el diagnóstico en menores de esa edad, hasta casi el 60% tienen compromiso de por lo menos un órgano blanco en la mediana edad y cuando tienen más de 2 órganos blancos, miramos que son aproximadamente en un porcentaje del 24.5%. Ya mirándolo con más detalle, y la intención no es detenerse en esta tabla, solo mostrarles que cuando se hace el ajuste de variables por colesterol, por antecedente de tabaquismo, uso de antihipertensivos o diabetes, vemos cómo la población menor de 35 años tuvo una prevalencia mayor, un riesgo mayor, perdón, de tener hipertrofia ventricular izquierda, calcificaciones coronarias y disfunción diastólica. No hubo una diferencia significativa, sino una tendencia a tener también mayor albuminuria. Y más preocupante aún, mientras menor sea el paciente, por cada década que se reduce la edad de diagnóstico del paciente, vemos como la mortalidad en estos pacientes se aumenta, siendo una hipertensión diagnosticada antes de los 55 años con un riesgo de 2.2 veces mayor que la población no hipertensa de presentar de mortalidad. Posteriormente, en este estudio chino, es un estudio grande de muchísimos pacientes, compararon más de 19.000 pacientes con hipertensión de novo, con pacientes que no tenían hipertensión, y también se vio esta misma relación en la cual aumentaba la enfermedad cardiovascular y el riesgo de mortalidad total. También asimismo pasó para accidentes cerebrovascular, miren cómo mientras menor el paciente
menor la edad de diagnóstico de la hipertensión, mayor riesgo de desarrollar, aumentando hasta en un 2.5 veces la posibilidad de tener accidentes cerebrovasculares cuando hacen el diagnóstico de hipertensión temprana. Es por eso que en el paciente joven, cuando tenemos hipertensión arterial diagnosticada, tenemos que ser muy incisivos en la búsqueda de compromiso de órgano blanco, puntualmente en corazón, hacer electrocardiograma a nuestros pacientes, ecocardiograma, riñón lo evaluamos haciendo creatinina uroanálisis y siempre realizando en estos pacientes la relación albuminuria y creatinuria. Para la evaluación de compromiso arterial podemos hacer ultrasonido carotidio, lo que tenemos más fácil en el consultorio, que es hacer el índice tobillo-brazo. En ojos debemos enviar a estos pacientes para la evaluación por el oftalmólogo para hacer una evaluación experta del fondo de ojo, y en cerebro solamente si hay síntomas está recomendada la realización de la resonancia. ¿Cuándo y cómo vamos a descartar causas secundarias? Es importante que la Sociedad Internacional de Hipertensión nos recomienda descartar hipertensión secundaria en todos los pacientes en los que se haga diagnóstico de hipertensión arterial antes de los 30 años. El consenso colombiano, nuestro consenso lo recomienda para todos aquellos menores de 40 años, pero hay que tener en cuenta que esto se hace en aquellos pacientes que no tienen otros factores que expliquen la hipertensión como obesidad, síndrome metabólico o historia familiar. En aquellos que tienen hipertensión refractaria, recordando que hipertensión refractaria es aquel que no logra el control de la presión arterial con más de 3 medicamentos en dosis máximas y que uno de ellos incluye un diurético, aquellos pacientes que tienen deterioro súbito en el control de la presión arterial, que presentan emergencias o urgencias hipertensivas, a los que tienen en el monitoreo ambulatorio de presión arterial un patrón non-dipping o un dipping inverso, y aquellos que por sus características clínicas o las manifestaciones adicionales a la hipertensión nos sugieren que puedan tener una causa secundaria. El algoritmo de trabajo recomendado para esto siempre va a partir desde hacer una historia médica completa, evaluar los signos clínicos del paciente, con esto siempre hacer un monitoreo ambulatorio de presión para con esto excluir que haya un síndrome de bata blanca o pseudohipertensión. Hay que hacer una adecuada medición de la presión arterial con toda la técnica recomendada. Una vez tengamos el monitoreo de presión, evaluar el dipping y la frecuencia cardíaca de este paciente, ya vamos a hablar más adelante porque es importante esto, y excluir otros factores relacionados, dentro de ellos la toma de medicamentos, recordemos los vasoconstrictores, anticonceptivos orales, entre otros, pueden producir elevación de la presión arterial, y siempre evaluar la adherencia que está teniendo el paciente. Debemos excluir causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, entonces, la primera que vamos a evaluar es las apneas obstructivas del sueño, si el paciente tiene una enfermedad renal parenquimatosa, y alteraciones endocrinas o coartación de aorta. Dentro de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria en la población joven, tenemos que la apnea obstructiva del sueño ocupa hasta el 15% de los casos de hipertensión secundaria, siendo tan alta como 30% en aquellos que tienen una hipertensión resistente, y por eso es muy importante estar atentos a los signos clínicos, así como el patrón o el perfil que tenga en el mapa del dipping nocturno. En cuanto al hiperaldosteronismo primario, es el que le sigue en el orden, y esto es importante porque el paciente que tiene hipertensión arterial pueden hasta en un 10% tener hiperaldosteronismo primario, y en hipertensión arterial resistente puede ser tan alto como hasta el 23%. Dentro de los estudios de tamización que vamos a hacerle a esta población, en la que vamos a descartar enfermedad, causa secundaria de la hipertensión, debemos tener en cuenta que para la apnea obstructiva del sueño podemos usar la polisomnografía. En la enfermedad parenquimatosa renal, evaluar con citoquímico de orina, depuración de creatinina 24 horas o ultrasonido renal. Recordemos la estenosis de arteria renal, que también es importante. Podemos hacer para esto un Doppler de arterias renales, pero tener en cuenta que el rendimiento del estudio puede ser bajo, y del examen, digamos que mejor rendimiento tienes la angioresonancia de arterias renales. Para el estudio del hiperaldosteronismo primario, realizar la relación aldosterona con actividad de renina plasmática, la medición de cada una de ellas por separado, y evaluar alteraciones como la hipocalemia, que hay que tener en cuenta que no siempre están presentes. Descartar enfermedad tiroidea, Cushing, con obviamente basarnos también antes de empezar a hacer todos estos estudios en las características clínicas que nos lo sugieran. Feocromocitoma igual, es de hipertensión, que es de inicio súbito con subidas, que se acompaña también de cefalea pulsátil, de palidez en la cara, o al contrario de mucho calor y sudoración.
debemos descartarla. Y coartación de aorta, tener en cuenta que todos nuestros pacientes que les diagnosticamos hipertensión idealmente deben tener una toma de presión arterial en las 4 extremidades, acompañarnos de un estudio con un ecocardiograma transtorácico y ya definir si la sospecha clínica es alta, si vamos a hacer un angiotac de aorta toracoabdominal o nos vamos a hacer una resonancia de aorta. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí en los dos más importantes. Puntualmente la apnea obstructiva del sueño, que ocupa un porcentaje muy alto de las causas de hipertensión secundaria, y como saben, aunque no es una enfermedad solamente de la población obesa, sí en este momento vivimos de la epidemia de la obesidad y es una causa importante de hipertensión que también se asocia a apnea obstructiva del sueño, y esto pues es una de las causas más importantes de hipertensión secundaria. Entonces aquel paciente que ronca, que se duerme en el día, que tiene cefaleas en el día, no se puede concentrar, es irritable, ese paciente es un paciente al que cuando le hacemos el monitoreo debemos estar atentos y presenta un aumento, una pérdida del Doppler nocturno, y con esto definir si vale la pena o no hacer una polisomnografía en el momento en que, perdón. En el momento en que hacemos este estudio, tenemos que estar atentos al resultado de la polisomnografía mirando el índice de apnea y hipopnea, que si nos da por encima de 15 hasta 30 es moderada, y si nos da más de 30 es severa. De aquí deberíamos diferir o remitir el paciente al neumólogo para ya su evaluación y definir un tratamiento con CPAP. En cuanto al hiperaldosteronismo primario, se los digo nuevamente, mi intención en esta reunión no es detenerme, simplemente tener en cuenta en quién debemos pensar en esto. Es aquel paciente que tiene fatiga, cansancio muscular, que tiene poliuria, polidipsia, que tiene estreñimiento, al que le hacemos unos paraclínicos en plasma, encontramos posiblemente que pueda tener una hipocalemia con un sodio que puede estar normal o elevado, que tiene hipertrofia ventricular o fibrosis miocárdica en el ecocardiograma y que tiene una hipertensión severa o una hipertensión refractaria. En este paciente debemos considerar el estudio con la medición de la actividad de renina plasmática, la concentración plasmática de aldosterona, y hacer la relación entre los dos. Y recordar que estos pacientes muy posiblemente tengan la actividad de renina plasmática disminuida con un aumento de la concentración plasmática de aldosterona y un aumento de esa relación aldosterona-renina, y de ahí ya partiremos a hacer estudios adicionales. Aquí yo sí recomiendo, y pues personalmente lo hago, apoyarnos en los endocrinólogos para definir la imagen apropiada para hacer el paciente y si debemos hacer alguna prueba confirmatoria más avanzada. En cuanto al tratamiento, esto no difiere realmente del tratamiento que se hace para la población general, incluso las recomendaciones están dadas para mayores de 18 años y no tenemos para el momento recomendaciones puntuales sobre el tratamiento farmacológico en determinada población. Si bien se puede mirar su análisis de los estudios con cada uno de los medicamentos, sí es importante que tengamos en cuenta los umbrales para el tratamiento, saber que la Sociedad Americana indicó tratar de aquellos pacientes con estadio 1 de la enfermedad con presiones sistólicas entre 130 a 139 y diastólicas de 80 a 89, quienes tuvieran un riesgo cardiovascular elevado. Es importante que para la sociedad colombiana nosotros estamos más parecidos, el consenso que hay de hipertensión, a la sociedad europea, en la cual este estadio de hipertensión se considera normal alta y empezamos con tratamiento no farmacológico, solamente se trataría que el paciente de alto riesgo. Para la población menor de 40 años, las escalas de riesgo fallan en la precisión de clasificar el paciente según su riesgo cardiovascular. Digamos que lo podemos hacer más basados en factores de riesgo adicionales que suman o no, como lo hacemos, por ejemplo, para la clasificación en lípidos. La recomendación actual que tenemos en Colombia en el consenso de expertos sobre el manejo de hipertensión arterial es iniciar siempre con las recomendaciones de manejo no farmacológico, es decir, dar recomendaciones de estilo de vida, dieta saludable. Dentro de dieta saludable, las 2 dietas que han demostrado impacto a nivel cardiovascular y puntualmente con reducciones de cifras de presión arterial, la dieta DASH, como también lo ha hecho la dieta mediterránea, que lo demostró en el estudio PREDIMED.
Asimismo, el ejercicio, que también han hecho múltiples estudios en los que se ha buscado su impacto a largo plazo, desafortunadamente casi siempre dan un impacto inicial, pero cuando se logran llevar estos estudios a más años o a largo plazo, no se ven esos desenlaces, posiblemente por la dificultad metodológica para hacerlos, pero debe recomendarse en estos pacientes dieta saludable, DASH o dieta mediterránea, y recomendarles también ejercicio, que debe ser ejercicio aeróbico por lo menos 150 minutos semanales en 3 sesiones por lo menos a la semana, acompañado de 2 sesiones de resistencia semanales. En cuanto al tratamiento farmacológico, este está indicado en aquellos pacientes que permanecen hipertensos a pesar de realizar modificaciones en el estilo de vida, los que tienen síntomas asociados a la hipertensión, los que tienen compromiso de órgano blanco, y puntualmente es muy importante la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la albuminuria, aquellos que tienen hipertensión arterial estadio 2 sin un factor claramente modificable, por ejemplo, que no sean obesos, o cualquier estadio de hipertensión arterial asociado a enfermedad renal crónica o diabetes mellitus. Hay que tener en cuenta que el tratamiento debe ser enfocado si encontramos una causa secundaria en el tratamiento para esa causa secundaria, y si pues es una hipertensión esencial como tal de diagnóstico temprano, en estos pacientes lo que debemos hacer es el mismo esquema terapéutico que usamos, en el cual arrancamos con IECAS ARAS más un calcio antagonista, e ir añadiendo dependiendo del control que tenemos. Tener en cuenta que en la hipertensión resistente, la espironolactona o los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides tienen un espacio importante, y de acuerdo a lo mencionado por el doctor Oñate en la conferencia anterior, es importante tener en cuenta para el paciente hombre joven cuáles antihipertensivos pueden asociarse con disfunción eréctil. Si bien es un marcador de enfermedad cardiovascular, también debemos evitar en nuestros pacientes jóvenes poner medicamentos que pueden afectar su desempeño sexual posteriormente. En cuanto a la mujer, es importante que las mujeres somos diferentes a los hombres, y en la parte cardiovascular, esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Es importante que la displasia fibromuscular es una patología importante para los pacientes menores de 30 años que hacen hipertensión. Puntualmente en la mujer es más frecuente, asimismo la coartación de aorta y el síndrome de Turner, que en ocasiones puede ser muy sutil y no nos podemos dar cuenta, pero tener en cuenta las diferentes características clínicas que nos lo pueden sugerir para aquellas mujeres que tienen hipertensión arterial de aparición temprana, y estudiar todas las causas endocrinas que ya mencionamos previamente. En cuanto a la edad reproductiva y el embarazo, esto es importante. Debemos tener a las pacientes con diagnóstico temprano de hipertensión arterial en un buen control de esa hipertensión. Desafortunadamente, cuando se miran estudios, si bien es más frecuente la hipertensión arterial de la mujer a mayores edades, también el control en las mujeres más jóvenes es menor. Entonces es importante que estemos muy atentos, porque de tener un adecuado control de la presión arterial tendremos un menor riesgo de que nuestros pacientes desarrollen preeclampsia. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el potencial teratogénico de los medicamentos que utilizamos para el control de la presión arterial, y si la paciente tiene un deseo de embarazo, debemos reemplazar el tratamiento por las recomendaciones nifedipino o alfametildopa, o si llegara a ocurrir, como en muchas ocasiones puede pasar, un embarazo no planeado, se debe suspender el tratamiento con IECAS o ARAS y cambiar por nifedipino y alfametildopa. Este tratamiento le debe reiniciarlo posterior al parto. En las que eran hipertensas crónicas, dejarlo pues indefinido de acuerdo a la indicación y necesidad que tenga el paciente, pero tener en cuenta que en las que tienen preeclampsia se debe hacer un desmonte gradual según la evolución clínica, 8 a 12 semanas. Este es un algoritmo que pues me atreví a presentárselos, es como el esquema mental que yo tengo cuando veo un paciente con hipertensión arterial joven y me enfrento a él en el consultorio. Este paciente definitivamente debemos hacerle un monitoreo ambulatorio de presión arterial para hacer y confirmar el diagnóstico. Con este vamos a excluir síndrome de bata blanca, vamos a evaluar el dipping y la frecuencia cardíaca, y vamos a clasificar el paciente en los 3 grados de hipertensión o el que precede, que es la presión arterial normal alta. Si nuestro paciente tiene una presión arterial normal alta, si es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular establecida ni es de muy alto riesgo cardiovascular, con recomendaciones en estilo de vida saludable es suficiente. Sin embargo, si tiene alguna de estas características, sí deberíamos dar un tratamiento farmacológico. Ya para hipertensión grado 1, tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes a todos les debemos ofrecer recomendaciones de estilo de vida, pero ya cuando hay una hipertensión grado 1 debemos evaluar si existe o no un compromiso de órgano blanco, y si es así, definitivamente debemos estudiar en estos pacientes una causa secundaria,
Las otras situaciones clínicas en las que vamos a descartar causas secundarias si son menores de 30 años, si no hay respuesta al tratamiento no farmacológico, y ya si tenemos hipertensiones arteriales de grado 2 y grado 3, definitivamente siempre evaluar el compromiso de órgano blanco, hacer estudio de causa secundaria y recordar que a estos pacientes se les da tratamiento farmacológico de acuerdo al perfil clínico. Todo el tiempo, mientras estamos haciendo el abordaje de estos pacientes, debemos excluir otros factores relacionados. Entonces tenemos que hacer todo el interrogatorio de qué medicamentos toma el paciente, si tiene o no consumo de psicotóxicos y, lo que es más importante, evaluar la adherencia que le da a su tratamiento. Bueno, entonces, como conclusiones, la hipertensión arterial en el paciente joven es un riesgo mayor de compromiso de órgano blanco, desenlaces cardiovasculares adversos y mortalidad. Se deben descartar causas secundarias en menores de 30 años, en aquellos que tienen hipertensión grado 2 con compromiso de órgano blanco, hipertensión refractaria, crisis hipertensivas o que presentan un patrón non-diper. Recuerden que el patrón non-diper se asocia a apneas del sueño. La evidencia sobre intervenciones terapéuticas es limitada en esta población, pero las recomendaciones actuales es usar las mismas de la población mayor, obviamente individualizando el tratamiento de cada paciente de acuerdo a sus características clínicas, si tiene o no una causa secundaria, y en la evaluación del mapa, que también podemos hacer una mirada a ese perfil hemodinámico que tiene el paciente y de qué medicamento se puede beneficiar más. Muchísimas gracias. Doctora Quintero, muchísimas gracias. Excelente presentación. Creo que hicimos un recorrido bien importante sobre este abordaje de pacientes que pues realmente es del día a día y son cosas que aún no tenemos muy claras. Bueno, quiero darle las gracias a todos los conferencistas, a todos mis compañeros, miembros del capítulo de hipertensión arterial, doctor Parra, doctor Rosso, doctor Oñate y doctora Quintero. Muchas gracias por su participación. Hemos mantenido una audiencia interesada durante todo este tiempo. Voy a dar paso por temas de tiempo a hacer unas preguntas muy puntuales, de pronto una sola sobre cada tema para dar un poquito de respeto al tiempo. Una primera pregunta al doctor Rosso. Preguntan si tuviéramos que escoger un beta bloqueador en este grupo de pacientes con EPOC y asma por necesidad, así como hay algún tipo de selección en los pacientes con disfunción eréctil, como nos lo planteó el doctor Oñate, ¿cuál sería el beta bloqueador de elección en estos pacientes con EPOC o con asma? Pues mire, esa es una pregunta, todas las preguntas son interesantes, pero bueno, hay unas... Lo principal es tener beta bloqueadores beta 1 selectivos en pacientes con enfermedad respiratoria. Ese es el punto fundamental. ¿Cuáles beta bloqueadores podríamos utilizar en este tipo de pacientes? Pues la respuesta estaría dada primero por beta bloqueadores como metoprolol, ¿sí? Beta bloqueadores como bisoprolol. Uno pensaría que nebivolol en estos pacientes no deja de ser interesante por su fisiopatología y por la forma en que actúa, por la fisiopatología, no, por la fisiología del medicamento, por el mecanismo de acción que tiene. Y el carvedilol es un medicamento que, aunque es de tercera, y ustedes lo vieron que Rodrigo lo notó en los pacientes que tienen disfunción eréctil, tiene un problema, y es que en algunos trabajos hablan de que el carvedilol producía hipoxemia. Yo en la vida real no lo he visto. No he visto carvedilol produciendo hipoxemia, pero se vio, y hay varias teorías al respecto, pero no está clarificado el por qué el carvedilol puede producir hipoxemia. En conclusión, yo les diría que utilizaría metoprolol. Para los cardiólogos nos encanta el metoprolol succinato, pero en un paciente hipertenso común sin falla cardíaca, sin cardiopatía isquémica, metoprolol o bisoprolol sería una muy buena opción. Nebivolol entraría también dentro de los tres que yo utilizaría, o sea que tenemos un amplio arsenal. Ahí yo pienso que en estos tres me quedaría. Y teniendo en cuenta función eréctil, utilizaría nebivolol, que es muy importante hoy en día para los hombres, cada vez más. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Rosso. Una pregunta para el doctor Oñate. Nos preguntan que el papel del minoxidil, que es un medicamento en algunos pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo, que tienen una polifarmacología importante,
y que además pues tienen disfunción eréctil. ¿Qué papel tiene el minoxidil en estos pacientes? Si aplica o si tiene alguna condición especial que nos pueda comentar. Minoxidil. Bueno, no es la primera vez que oigo referencia al minoxidil, porque es que el minoxidil, cuando la población general conoció el minoxidil, que fue hace pocos años, lo hacían por el tema de la alopecia, ¿recuerdan? Y generalmente eran pacientes que venían combinado el manejo tópico con minoxidil, con otras drogas para alopecia, en ese momento, no sé si recuerdan el finasteride y otras cosas, que sí producían impotencia. Entonces, de pronto ahí viene un poquito la conexión mal entendida. Pero si ustedes revisan bien la forma en que actúa el minoxidil, pues es un vasodilatador arteriolar. O sea, en teoría no tendría por qué producirla, ni tampoco hay una evidencia mayor. Tenemos que tener en cuenta nosotros es el siguiente: si tú tienes un paciente que te llega ya al extremo de necesitar minoxidil, júralo que si el paciente te desarrolla difusión eréctil va a ser por toda la constelación de comorbilidades cardiovasculares que tiene, más que por el uso de esta droga. Y si la droga es necesaria para mantener una presión arterial adecuada y disminuirle el chance de eventos cardiovasculares adversos, pues habría que usarla. Pero que esté rotulada como una droga como causante de difusión eréctil, pues no lo he observado en este escenario. Javier ha tenido problemas de conexión, entonces Javier Estado sobre una pregunta. Sí, entonces no, se le cayó la conexión. Entonces, siguiendo con las preguntas, una anotación a lo de Rodrigo. Por ahí, hace unos años, recomendaba minoxidil. Alguien, no pregunten cómo hizo eso, minoxidil tópico para la disfunción eréctil. Después, posteriormente, no tiene recomendación del minoxidil tópico, y no sé si las concentraciones para la cabeza sirvan para la otra parte, pero o sea, apareció en esas anotaciones. Siguiendo con las preguntas, hay una pregunta para la doctora Quintero. Creo que es muy importante. De pronto la pregunta la voy a leer tal cual está en el chat. La pregunta tal cual está en el chat dice, ¿cuál es la edad para considerar hipertensión arterial secundaria? ¿A partir de qué edad se considera esencial? Yo creo que la doctora Viviana nos va a solucionar un poquito de pronto una confusión que tuvo ahí la persona. Bueno, realmente creo que ahí la pregunta es muy importante porque ayuda a aclarar el concepto de hipertensión esencial versus hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria nos referimos a aquella hipertensión que, como su nombre lo dice, hay una causa secundaria que le explica. No hay una edad como tal para decir el paciente es hipertenso secundario por su edad. Es simplemente si tiene unas condiciones clínicas que así lo producen. Diferente es que aquel paciente que tiene 30 años o menos y desarrolla hipertensión arterial, debemos buscar en él una causa de hipertensión secundaria. Y tenemos pacientes jóvenes que también pueden tener hipertensión esencial como tal, como se les mencionaba, aquellos pacientes hijos de padres hipertensos esenciales diagnosticados a edad temprana pueden tener una hipertensión esencial, o aquel paciente en el que uno investiga una causa secundaria y definitivamente no la encuentra, es aquel paciente que se clasifica como con hipertensión esencial. Así que no hay como un punto de corte de edad que nos diga es o no es secundaria o esencial, sino simplemente sus características clínicas y el algoritmo diagnóstico que nos van a llevar a decirlo. Bueno, muchas gracias. Doctor Rosso, muchas gracias ahí por el relevo, por el relevo, que tuve un tema aquí con la señal de internet y me desconecté. Yo creo que ya por tema de tiempo vamos a dar por finalizada la sesión. A ustedes muchísimas gracias por sus muy buenas presentaciones y por las conferencias que seguramente han aportado bastante al conocimiento de las personas que asisten. A la sociedad colombiana, pues como siempre, el agradecimiento por los espacios que nos dan como capítulo para poder tener esta oportunidad de interacción en estos tiempos pandémicos que esperamos terminen pronto, para poder, después de estas charlas, pasar al cóctel. Y al laboratorio Menarini, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, muchas gracias a todos y
Buena noche a todos, muy amables por su presencia. Doctores, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctora Quintero. Un placer. Chao. Doctor Oñate, doctor Moreno, doctor Parra. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao a todos.